Sergio, veremos por supuesto cómo progresa todo y nosotros pasamos de este tercio hacia los mercados y para cerrar el análisis de la tarde contamos con XTB, como siempre. Manuel Pinto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, el placer es nuestro. Lo primero, Manuel, ¿qué esperar del dato de inflación esta semana? ¿Es el dato más importante de la semana? ¿Creéis que es lo que va a mover realmente las bolsas durante estos próximos días? Bueno, desde luego, ¿no? Datos de inflación en general, de primera potencia mundial, Estados Unidos, veremos la evolución que tiene el índice de precios, también lo conoceremos de China, aunque es verdad que ha ido pues ligeramente a la baja en los últimos meses, vamos a conocer también de las potencias europeas y para nosotros, desde luego, ¿no? Es el principal parámetro macroeconómico que conoceremos esta semana, ya sabemos la importancia y la relevancia que tienen las decisiones de los bancos centrales y cómo hemos visto en la última semana en esas decisiones de los bancos centrales una subida en un nivel ya más corto que en las subidas anteriores y veremos, ¿no? En esa evaluación que tengan los diferentes miembros de estas entidades, pues cómo valoran los datos de esta semana. Pues sí, iremos viendo sobre todo. Manuel, de cara a lo que bueno, este fin de semana, no sé si seguiste, fue esa reunión en Omaha de inversores de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett y de Charlie Munger, y hubo un comentario importante sobre el tema de la macro. Dijo Warren Buffett algo así como Estados Unidos ya en los últimos 6 meses ya ha experimentado lo mejor de su economía y ahora posiblemente vaya a ralentizarse. De hecho, advertía que su conglomerado de Berkshire iba a sufrir pérdidas en beneficios en el próximo año. ¿Cómo tomáis esto? ¿Está alertando de una macro un poco más restrictiva? Charlie Munger también dijo que hay que prepararse para ganar un poco menos. Sí, totalmente, ¿no? Ya en el discurso habló sobre la cantidad de efectivo que tenía la compañía disponible para invertir y la inversión que tenía en renta fija y sobre todo pues a nivel macroeconómico, lo hemos comentado en algunas otras ocasiones aquí, se ha dado mucha importancia al empleo, ¿no? Al mercado laboral, cómo ha evolucionado el mercado laboral, que ha sido el principal parámetro macroeconómico que ha tenido una evolución positiva en los últimos meses y sobre el cual los bancos centrales se fijaban mucho a la hora de su toma de decisiones y al hablar de ese aterrizaje posiblemente suave o forzoso, pues se fijaba mucho en el dato de empleo y estamos viendo pues un empleo pues sólido, un empleo que la verdad es que de momento parece muy fuerte y muy robusto, pero que nos preocupa y como hemos visto ya con muchas de las grandes compañías a nivel internacional, muchas de ellas americanas, con planes de recortes de empleo potentes, nos preocupa de cara a los próximos meses. Además, pues en los parámetros en los que ya hemos visto algunas dudas, véase, por ejemplo, el crecimiento, el Producto Interior Bruto, hemos visto el año pasado trimestres incluso de recesiones técnicas en algunas de las principales potencias del mundo, ¿no? Claro que nos preocupa, podríamos ver una falta de consumo a nivel mundial importante, es verdad que los gastos en general han subido mucho, ya no hablo solamente como hemos visto los datos de inflación ya de la energía, que es más estable comparativamente al año anterior, sino en los gastos de nuestro día a día, en los gastos cotidianos, esa inflación subyacente, a pesar de que vimos en Europa pues una pequeña caída en los datos últimos que conocimos, que bueno, pues a pesar de que los 10 últimos meses había ido al alza, hemos visto un pequeño parón, pero que sin embargo claro que nos preocupa, ¿no? Y desde luego pues que todos estos incrementos de precios que hemos visto en semanas y meses anteriores, pues en algún momento deberían de afectar al ahorro que tenemos y al consumo que podemos esperar, ¿no? De hecho, muchas de las grandes compañías a la hora de valorar sus próximos resultados en el guidance o la expectativa futura, pues hablan sobre esos miedos, ¿no? Esos temores a una posible desaceleración de cara sobre todo al segundo parte del año, ¿no? A partir de verano. Por último, Manuel, no quería que te fuese sin preguntarte sobre el último informe del World Gold Council que muestra que el primer trimestre del año 2023 las compras de oro se han mantenido bastante altas, de hecho en niveles récords con otros primeros trimestres de año de otros años. Es un 34% mayor que el primer trimestre del año pasado. Esta compra tan grande de los bancos centrales de oro, ¿qué simboliza? ¿Protección contra posibles sanciones, contra esta guerra de divisas que estamos viendo? Totalmente, lo estáis justo comentando hace pues un poquito antes de la intervención, ¿no? Esa fortaleza que ahora mismo tiene el yuan en el comercio internacional, cada vez se está utilizando más. Hablabais ahora del caso de Pakistán, igual que hemos ido viendo pues otros casos en las últimas semanas, cada vez se utiliza más el yuan, la desdolarización es cada vez más evidente y bueno, pues hay otra serie de motivos que nos puedan llevar a tener una serie de drivers positivos en el oro, ¿no? Vemos como por ejemplo el dólar
en el caso de que la Fed pues, rebaje ese programa de subida de tasas y sin embargo otros bancos centrales continúen con un proceso de subida, por ejemplo el Banco Central Europeo, incluso el Banco de Inglaterra, que han hablado con futuras subidas de tipos en los próximos meses, o por ejemplo tasas de interés reales negativas, ¿no? Veremos a ver qué es lo que nos depara los datos de inflación, que desde luego afectan a esas tasas de interés reales y que por tanto pues pueden hacer que ante esa expectativa de inflación que pueda ser un poquito alta, pues desde el oro se despegaría, ¿no? Alcanzaría, yo creo, sin lugar a duda, con datos de inflación por encima del 5%, intentaría alcanzar sus máximos históricos, ¿no? Seguramente. Así que, por tanto, pues son otros drivers también los que nos llevan a pensar que esa compra de los bancos centrales tiene un porqué, sumado a la incertidumbre mundial, ¿no? Sumado a pues todos los conflictos bélicos, desgraciadamente, en Ucrania, sumado a las diferentes protestas, a las posibilidades de diferentes conflictos bélicos como pueda ser en Taiwán o en general la tensión geopolítica cómo va aumentando, ¿no? O sea que yo creo que son algunos de los motivos por los que están llevando a los bancos centrales a tener oro como reserva en vez del dólar, sustituyendo al dólar, por tanto, como principal moneda y principal reserva en este caso, ¿no? Muy interesante, nos quedamos con este análisis. Manuel Pinto, analista de XTB, como siempre, gracias por tu tiempo, que tengas buena tarde. Gracias a vosotros, Javier, un placer.